Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, un placer enorme saludarles. Estar desde luego acá desde muy tempranas horas de la mañana nos compromete como siempre a llevarles a ustedes las noticias muy importantes a través de nuestros noticieros y por supuesto los análisis oportunos correspondiente a los temas que este día vamos a abordar. En la primera parte tenemos como invitados a Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Leonora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, Eduardo y a todos los que ya están madrugando y listos para trabajar. Bueno, ya te estaba cambiando el nombre, Leonor Selva, ya decía Leonora, ¿verdad? Pero bueno, una letra más, sí, ¿verdad? No altera el producto. Bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos. También Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, gracias por acompañarnos, Eduardo. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, igual un gusto estar con Leonor. Bueno, voy a comenzar primero por conocer un poco las impresiones de ustedes con relación a la firma que le han dado y respaldo a este comunicado junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en la cual lo titularizan Así No, y que hacen referencia precisamente a no estar de acuerdo en cuanto a la propuesta de reformas a la Constitución hechas por el equipo ad hoc que encabeza precisamente el vicepresidente de la República. Comenzamos un poco conociendo en términos generales la postura con relación a este tema. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decirle a la ciudadanía, que si ellos ven el comunicado, el título del mismo es Así No. Es decir, que no debe de hacerse de esta manera el proceso de reforma constitucional. Y esto, al menos desde Acción Ciudadana, no cierra la puerta a que se tenga que revisar algunos aspectos de la Constitución para ajustarlos, precisamente porque puede haber algún desfase ya en el texto constitucional y esto puede afectar el ejercicio de algún derecho o el ejercicio de atribuciones de un órgano de Estado. Pero de eso, a hacer una revisión de algunos de los aspectos, a tratar de reformar toda la Constitución, a cambiarla como se está proponiendo y en la forma que se está proponiendo, ahí es donde las organizaciones, y digo, hablo en nombre de Acción Ciudadana, no estamos de acuerdo y por eso firmamos el comunicado de Así No. O sea, esa no es la forma de hacer este proceso. Y aquí creo que podemos ahondar posteriormente en por qué Así No. Porque hay razones de legitimidad de origen para promover la reforma, necesidad de si se tiene que reformar la Constitución, la transparencia del proceso mismo. Esos elementos son los que nos llevan a señalar que no es esta forma la que debe de hacerse la reforma constitucional. Si hay, digamos, una amplio debate y amplio consenso político-social para impulsar la reforma. Entonces, esos son los elementos que están interesante. ¿Es válido entonces actualizar la Constitución en debida forma? En debida forma y en ciertos aspectos que no signifiquen de ninguna manera concentración de poder, por ejemplo, anulación de los controles interorgánicos, sino que hablamos, por ejemplo, de temas de, si queremos combatir la corrupción, por ejemplo, ¿por qué no fijamos un presupuesto mayor para la Fiscalía General, como lo tiene la Corte Suprema de Justicia? Ese tipo de reformas que son puntuales, que pueden de alguna manera generar un beneficio en diferentes ámbitos, son los que nosotros creemos que sí podrían impulsar. Son consecuentes con el pensamiento. Pero no cambiar todo y de esta manera. No otorga condiciones de legitimidad democrática. ¿Por qué razón, según verse el texto de este comunicado? Creo que primero hay que partir de la legitimidad de los actores que están impulsando la reforma. En este tema no podemos ignorar que en los hechos del 28 de febrero y del 1 de marzo, el Estado, el Ejecutivo, ha quebrantado la Constitución. Entonces, creemos que carece de legitimidad que actores que no han corregido, que siguen con la oportunidad de poder corregir estas violaciones a la Constitución que de facto se llevaron a cabo en estas dos fechas, pretendan ahora también cambiar el texto de la Constitución con un procedimiento que no refleja la diversidad de opiniones de la población y que sobre todo no nace
de las necesidades de la población, sino de la opinión de lo que yo llamaría una nueva élite política que quiere acomodar el texto de la Constitución a sus exigencias, a sus planes, no a lo que la ciudadanía realmente necesita. Porque sí hay que recordar que aunque ellos han incluido, trastocan un montón de temas que van desde lo social, lo laboral, lo económico, el gran incentivo y el gran punto de quiebre para reformar la Constitución son las reglas de la gobernabilidad. Ahí se establecen normas como que se permite un partido único, que eso ya sería una forma viable de gobernar, lo cual hasta el momento crearía grandemente nuestra búsqueda de diversidad y pluralidad de opiniones, que se ve expresada en que hayan varios partidos políticos para que la ciudadanía exija o pueda votar por aquel que es de su preferencia. Entonces, ese tipo de reformas, tú vas viendo que están acomodadas a las necesidades de los políticos de turno y no necesariamente a los de la ciudadanía. Creo que también hay que decirlo, el mismo vicepresidente se desmerita solo en su proceso cuando él constantemente se contradice sobre si esta es una propuesta oficial de Casa Presidencial o no. Vimos que la presenta como si es una propuesta oficial trabajada desde la Vicepresidencia de la República, pero cuando se le pregunta por el efecto negativo que estas reformas tuvieron en el mercado de bonos, él es el primero que sale a decir que no sabe por qué los mercados internacionales reaccionaron a un documento que no es serio porque no es una propuesta oficial. Entonces, él mismo, creo yo, de su boca, desmerita un procedimiento en el que no nos queda claro. Ciertamente el presidente también ha sido muy ambiguo sobre si estas son o no reformas que él respalda. Nosotros, en ese sentido, creemos que pretender llenar el formalismo de la consulta ciudadana en esta etapa, cuando ni siquiera hay claridad de si es una reforma de la cual ellos se sienten orgullosos o no, podría ser un riesgo, sobre todo si después, llegando a la Asamblea, ellos pretenden ya hacer un procedimiento de aprobación express, es decir, un madrugón, aduciendo de que ya nos habían invitado a foros por parte de la vicepresidenta. Ese es el riesgo que nosotros advertimos, que se pretendiera que esta reunión, que era una reunión única, de que un par de horas, tal cual las hemos visto que las hacen, en la que en realidad es una exposición y no tanto una discusión técnica, pretendieran con eso ya llenar el formalismo de consulta para que luego se llevara a la Asamblea y se aprobara de forma express sin discusión. Nosotros más bien lo que esperamos es que en las etapas formales y adecuadas del proceso de formación de ley, es decir, en la Asamblea Legislativa, ya con un proyecto presentado oficialmente por Casa Presidencial, ahí se lleve a cabo esta discusión. Ayer tuve la oportunidad, y esa es la responsabilidad de un programa, de un servidor que ustedes pues ya conocen del trabajo que como medio de comunicación pluralista, en la que abrimos el espacio para la participación de las diversas corrientes de pensamiento. Ayer conversaba con Dagoberto Gutiérrez sobre este tema y él hacía alusión a varios aspectos relacionados con un cambio de país, un cambio en la que las condiciones ahora le favorecen a determinado sector que obviamente se ampara sobre la base de cambiar la Constitución, y decía, entre otras cosas, partes textuales que voy a colocar sobre este análisis. Decía él, si se reforma un solo artículo, esto en referencia a la cantidad de artículos que se han planteado como propuesta de reforma, ya es una nueva Constitución. Estamos ante un cambio y siempre hay miedo a un cambio, a lo desconocido. Y este cambio siempre inicia con estrés. Y él hacía en términos muy referenciales de que el país ha cambiado. Y a la costumbre de tener una Constitución que fue hecha y diseñada en el pasado para ciertos sectores a los cuales obviamente les estás cambiando las reglas, en su momento van a tener que ver reacciones. Lo estoy un poco parafraseando, pero eso es parte de lo que ayer, entre otras cosas, analizábamos. Ese argumento cae por su peso. Nosotros veamos la Constitución de México, veamos la Constitución de Estados Unidos, que son constituciones, la de Estados Unidos centenaria, y siempre regula el orden social. Es que entendamos algo, la Constitución lo que establece es un marco de actuación, un marco de reglas para la sociedad, para la vida en sociedad.
Y ese marco de reglas obviamente llega un momento que hay que ajustarlo, pero hay, digamos, etapas para hacer ese ajuste, y por eso nosotros decíamos, y en el comunicado se menciona, mire, ¿es necesario cambiar el texto, cambiar la Constitución en este momento? Nosotros creemos que no. Por más cambio social que quieran decir que hay, que habría que ver si es cierto ese cambio social que están diciendo, ese cambio de hacer política, porque ahí podemos hablar de la aprobación del asocio público-privado y vamos a ver si en realidad cambió o no la política, pero bueno, ese es otro tema de discusión. El punto es que si nosotros vemos, y siempre pongo este ejemplo, la ley de acceso a la información, el derecho de acceso a la información, ese derecho no está contemplado expresamente en la Constitución, no está. Lo que dice la Constitución es todos tenemos derecho a la libertad de expresión. De ahí se deriva el acceso a la información. ¿Cómo se derivó? Por la acción legislativa de emitir una ley que desarrollara el ejercicio de este derecho. ¿Cómo se ha venido desarrollando? Con la jurisprudencia del Instituto de Acceso a la Información, de la Sala de lo Constitucional, así se ha ido desarrollando este derecho. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la necesidad de ajustar la Constitución ante un cambio social, entre comillas, se puede hacer por vías legislativas, no necesita tocar el texto de la Constitución. Ese es el punto. Por eso nosotros decimos, ¿es necesario hacerle reformas? No. Más allá de lo que yo mencionaba de algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, la elección del Corte de Cuentas se hace por mayoría simple, por los 43. Tendría que pasarse a mayoría calificada. Es el único órgano de control que se deja sujeto a una correlación mayoritaria en la Asamblea y no una súper calificada. Esos cambios sí no permite o se permitirían porque el texto ya no abarca la posibilidad de dar otra interpretación a lo que está dispuesto en la Constitución. Pero digo e insisto, la necesidad del cambio no está presente acá. A ver, Leonor, sobre ese mismo punto, ¿no? Pues yo justamente me apegaría a las palabras de Dagoberto Gutiérrez. La Constitución es distinta a todas las demás leyes que nosotros tenemos en la República. Primero, porque es la más importante, es la base de todo nuestro sistema de derechos fundamentales, de forma de gobierno y de libertades individuales. Entonces, para empezar, para decirlo en términos muy sencillos, es la ley más delicada de tocar. Cada artículo, cada palabra que uno cambia de esa Constitución significa que ha cambiado el paquete de derechos y libertades y garantías que yo como ciudadano tengo. Entonces, otra de nuestras exigencias en el cambio de por qué así no se tiene que estar llevando esta reforma constitucional como se está haciendo, es que precisamente cambiar un artículo de la Constitución tiene implicaciones gravísimas. Y aquí quieren que de una sola patada revisemos 196 artículos. No es, repito, no es como cambiar una ley, porque normalmente las leyes abarcan un tema. Hay una ley de trabajo, entonces todo el tema tiene que ver con trabajo. Aquí pretenden que en una discusión de 2 horas nosotros nos pronunciemos cuando están ofreciendo cambios sobre derechos individuales, sobre la forma de gobierno. Hay temas hasta de la soberanía nacional y hasta el territorio en revisado. Los derechos laborales de las personas, las libertades económicas. Entonces, no es la forma. En realidad, precisamente la experiencia en otros países, esto pasó en Venezuela cuando se cambió la Constitución, de la misma forma, se propusieron 70 reformas de un solo, todavía se le hicieron modificaciones a lo que se le había consultado a la ciudadanía, y entre las 70 metieron ellos cosas que eran de nuevo intereses políticos, no intereses ciudadanos. ¿Y este cambio de las reglas del juego no convencen precisamente, o mejor dicho, es que es parte de la argumentación que plantean sus promotores en cuanto a lo que se refería precisamente también Dagoberto ayer, que decía que ante la reforma a la Constitución no hay desconfianza ni temor? Lo que hay es una resistencia al cambio de las reglas del juego, y es una resistencia válida y legítima. Es decir, el cambio de las reglas del juego de una Constitución que representaba intereses de determinado sector y que ahora que se está buscando cambios en ella para que represente, según Dagoberto, al pueblo, pueda esta de alguna manera ser
no grata para estos sectores. Eso es lo que dejaba y es mi obligación preguntárselo y ver el análisis de ustedes. Yo creo que la pregunta es bien sencilla. Si las reformas realmente son de beneficio para la ciudadanía, ¿por qué no las discuten uno a uno con la ciudadanía, pero de forma seria? ¿Por qué se trabajaron en secreto durante meses con una comisión de gente que no representa a nadie? Yo quisiera que le fuéramos a preguntar a la ciudadanía si sabe quién la redactó más allá del vicepresidente y por qué el vicepresidente escogió de dedo a quienes deberían de estar en esa comisión. Si representan a la ciudadanía, denos el tiempo, denos el respeto y denos los procesos suficientes para que vayamos revisando una a una cada una de las reformas. Si no, ¿cuál es el miedo? Pues si son en beneficio de la población, las vamos a estudiar y está perfecto. Y las que sean de beneficio para la ciudadanía, no le tenemos resistencia al cambio. Ok, según ante esa pregunta que también tuve la oportunidad de hacérsela a 2 miembros de la comisión ad hoc, me decían que hubo un portal de participación digital para que cualquier persona hiciese o cualquier sector pudiese hacer las propuestas pertinentes. Es más, se ha hecho convocatorias para la presentación del documento preliminar, el anteproyecto, y aquí está el punto por el cual estamos esta mañana reunidos, en los cuales ustedes dijeron no, así no, ¿verdad? Es que lo que pasa, Ernesto, es que ahí hay un déficit de transparencia en ese proceso. Nosotros sabemos que la tecnología ahora ofrece la posibilidad de pagar plataformas de troles que ellos van a comenzar a llenar, a escribir en ese portal, por ejemplo, lo que consideran que debe de hacer la comisión y qué es lo que debe reformar. No estoy diciendo que solo ellos, pero digo, ¿cómo tenemos certeza de que quienes han escrito en realidad son personas que existen y no ha sido en su mayoría gente que simplemente o troles que han escrito ahí? Eso es un primer punto. O sea, yo puedo decir que fueron 5.000 personas, pero te entiendo, ese es el ese punto. Portal no hay. ¿Cuál es la garantía? La síntesis que recojo de lo que ustedes plantean y de digamos un poco el espíritu de este comunicado es que una reforma a la Constitución debe de venir de la necesidad del pueblo y no de un sector, en este caso el promotor que ha sido el Ejecutivo. Entiendo que ese es el resumen de lo que... Ese es el punto, sí, Ernesto. O sea, tenemos que ver que nuestras constituciones han surgido de alteraciones al orden constitucional, golpes de Estado. Así han surgido nuestras constituciones. Pero no hubo espacio para que ustedes llegaran con un paquete también de propuestas. Es que no solo es así, Ernesto. O sea, el punto es de que acá no estamos hablando de que ha habido un consenso político, social, de diferentes sectores, de todo, como se dice, las fuerzas vivas del país. Por ejemplo, organizaciones, comunidades, sindicatos, empleados públicos, empresarios, academia. No ha habido nada, partidos políticos, la oposición, o sea, tendrían que estar juntos, hacer un pacto político, llegar a un consenso de que sí es necesario, porque, digámoslo en estos términos, que eso no es así, pero la Constitución no nos permite avanzar, porque eso es una falacia, eso de que la Constitución no permite avanzar a un pueblo, eso es mentira. Pero el punto es que no ha habido ese consenso, ese origen de una necesidad social. Debió tomarse una ruta de participación basada en aspectos de legalidades. Yo, y perdona un poco siquiera el término, no soy abogado, pero de convocar a una constituyente a sectores que pues, de alguna manera fueran estos actores y no particulares, como en algún momento solo no sé si estoy un poco, digamos, si vamos a reformar, alejado de lo que podría... Sí. Es que primero... Porque eso es lo que escuchábamos antes. Desde nuestro punto de vista, la metodología hubiese sido, bueno, hay una necesidad de... ¿Cuál es el problema social? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que está pasando? Luego, ¿hay necesidad entonces de hacer una reforma? Sí. ¿De qué es lo que hay que reformar? ¿Qué aspectos hay que reformar? Luego, incluyamos a todos los sectores para que estén o no de acuerdo con ese proceso de reforma, y así lo iniciamos. O sea, el punto es, como digo e insisto, un consenso social. Leonor decía que eran 5 personas y una visión política. Yo creo que solo es el presidente.
O sea, solo es el interés del presidente la que está al final determinando la reforma constitucional. Y ahí es donde podemos cuestionar esa visión tergiversada de lo que es la democracia que tienen en Capres. ¿El referéndum y el plebiscito no es un derecho que tiene la población también como herramienta para poder expresarse y tomar decisiones a nivel, pregunto? Claro, pero tenés que exactamente eso. No nos pueden poner enfrente 196 reformas y decirnos, ¿están de acuerdo con todas, sí o no? No es un paquete. Hay que irse a lo puntual. Cada derecho se tiene que trabajar y estudiar, porque si no, aparte, son promesas vacías. El que mucho promete, poco cumple. Muchas de los anhelos de la ciudadanía, trabajo digno, un sistema de libertades individuales, libertad de expresión, derecho a acceso a la información, ya están contemplados, ya pueden cumplirse con la Constitución que tenemos. Lo que pasa es que el sistema político no ha querido cumplir esas promesas. Y además, ahí va un tema de tiempo, y eso lo decimos nosotros muy propiamente de parte de ANEP. La situación económica, nosotros íbamos en una vía donde la prioridad, y es la prioridad de la ciudadanía, que cada vez siente que el costo de la vida está incrementándose, que todavía no se recuperan los empleos a su totalidad, que hay subempleo, que mucha gente está en el sector informal. La prioridad es la necesidad de las personas. Este tipo de reformas viene a abonar a una serie de decisiones políticas, como la ley Bitcoin, que lo que han generado es un ambiente de incertidumbre. Y pueden generar una contracción económica. Nadie va a venir a invertir de afuera o de adentro en un contexto en el que me están cambiando todas las reglas del juego. Todo el mundo va a decir, no, me voy a esperar hasta que termine esto y yo sepa cómo es la cancha en la que pretenden que yo ponga mi dinero. Eso a nosotros nos entorpece y nos obstruye el rumbo a la recuperación económica, que es lo que si tú te vas a la calle, la ciudadanía necesita. Regresemos un poco a estos elementos, a estas piezas que están contempladas dentro, o a estas figuras, perdón, dentro de la propuesta. Te ponía el tema del plebiscito. Leonor decía algo importante. Las reformas tienen que ser una construcción social, ¿sí? Donde participen todos los sectores, o sea, que se sienta uno representado en esas reformas que uno sabe que van en beneficio de la ciudadanía. Eso es un punto que quería agregar, Ernesto. Construcción social de la reforma. Aquí no ha habido eso. Aquí no ha habido eso. ¿Quién debe de convocar una constituyente, entonces, para una constituyente? Es que no hay un mecanismo. No hay un mecanismo. Por eso yo te ponía el tema del referéndum. La Constitución lo que plantea es un procedimiento para su reforma. No plantea un procedimiento para derogarse y emitirse una nueva. Creo yo que aquí hay que decir algo, Ernesto. Sí. Si bien es cierto que en democracia hay derecho de participación de la ciudadanía por la vía de estos mecanismos de democracia directa, que son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, pero, ojo, ¿para qué es que se va a implementar esto? ¿Y cuál es la finalidad de implementarlo? Porque no podemos comparar el referéndum o el plebiscito que se pueda ejecutar o ejercer en Europa con el que se ha visto en Sudamérica, por ejemplo. Han tenido finalidades diferentes, resultados totalmente diferentes, que al final, ¿en qué han terminado en Sudamérica? Ojo, o sea, esos mecanismos hay que, yo no estoy diciendo que no hay que revisarlos y que hay que pensarlos, sí, pero ojo. No también está la figura de la derogación de mandato, ¿verdad? La derogación, revocatoria de mandato. Eso, digo, ojo, hay que estudiarlo, como decía Leonor, no podemos venir e implementar estas figuras, como se dice popularmente, a rajatabla, sino que hay que, obviamente, ver el contexto social que vive el país para implementar este tipo de medidas. Y solo un punto más, Ernesto. Sí, se dice... la Constitución no garantiza los derechos y todo esto que se ha mencionado. Pero yo digo, van a reformar la ley, y también esto lo mencionaba por ahí Leonor, el acceso a la información, si eso ahí está el derecho. Y ahora lo van a poner expreso, que hay un derecho de acceso a la información. Pero yo pregunto y le digo a la ciudadanía, vayan a buscar cuánta información tiene reservada el gobierno. Vayan a preguntar eso. ¿Quién no está garantizando el derecho de la ciudadanía a conocer cómo manejaron los fondos en la pandemia? El gobierno.
y está promoviendo la reforma. Ahí hay una gran contradicción entre el gobierno. O sea, está diciendo que sí vamos a garantizar los derechos, pero al mismo tiempo, por la vía administrativa, están cerrándole el derecho de acceso a la información a la ciudadanía. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer realmente el gobierno? Porque si en realidad quisiera potenciar este derecho, no necesitaría reformarlo, sino que por el contrario, necesitaría o debería de levantar todas las reservas de información que tiene. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Y con relación a otras figuras o piezas legales que ahí se contemplan, por ejemplo, la separación de las acciones administrativas de la Corte por la parte de jurisprudencia en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que esto ha sido también una de las grandes tareas históricas que en el país han estado pendientes y que de alguna manera creo que contigo hemos abordado la necesidad de llevar a cabo todo ese tipo de reformas. ¿Qué piensan? Nuevamente, nosotros lo que estamos objetando en este momento es el procedimiento en el que se nos está diciendo sí o no. Pero sí se pueden hacer. Y reafirmamos que hay algunas reformas, pero vamos aprobando una a una. Porque yo te puedo decir, queremos separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral. Sí, eso es algo que habíamos estado abogando por mucho tiempo. Pero tú ya revisaste cómo se modifican las capacidades y el régimen expropiatorio en El Salvador, porque eso también lo discutieron. También, sí. Entonces, si vamos a hablar de una, también tenemos que hablar de la otra. Y, o sea, eso es el tipo de reformas que tenemos que ver. Por ejemplo, se elimina el requisito de instrucción notoria y honradez notoria para la elección de diputados. ¿Qué beneficio me trae a mí a la población? Puede que sea un error de dedo del vicepresidente, pero es una omisión bastante importante. Entonces, por un lado, si se introduce, por ejemplo, que los diputados solo se pueden reelegir 3 veces, si no me equivoco, eso es algo en lo que podríamos estar de acuerdo, pero no en que se quite el requisito de que los diputados sean honrados y con instrucción o que tengan formación mínima. ¿Me entendés? Ese es el punto. Tengamos una discusión seria uno a uno. Aquí se están tocando un montón de temas a la vez, porque en Río Revuelto, quien haga la ganancia es el que hizo el documento que sabe todo. ¿Qué temen ustedes ya en ese Río Revuelto? A mí lo que me preocupa... Porque muchos creen que, y se lo he escuchado a algunos abogados en lo particular, al doctor Enrique Anaya le escuchaba decir en una entrevista muy ilustrativa desde el punto de vista de la postura de él, ¿no? Porque aquí lo que estamos nosotros viendo, nosotros estamos en medio, viendo la postura de un sector y la de otro, y esa es la que nos corresponde, desde luego, analizar. Decía él, lo que hay en el trasfondo es un empoderamiento casi perpetuo de poder. Es que, Ernesto, hay un punto... Por eso hacía la pregunta, en ese Río Revuelto, ¿qué ven con el nuevo ustedes? Mecanismo de reforma a la Constitución que quieren implementar, lo que se está haciendo es pasar de un procedimiento rígido de reforma constitucional, o sea, nuestra Constitución es rígida para reformarse, o sea, cuesta, porque estamos hablando, o sea, en términos comunes y corrientes, porque tienen que ser 2 legislaturas las que aprueben la reforma. La reforma, sí. Ya, o sea, no pero es eso tan ya fácil. quedó claro, eso ya, por lo menos desde la perspectiva... A lo que quiero llegar en esto es que ahora están volviendo más fácil reformar la Constitución, o van a volver más fácil reformarla. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Uno, recordemos que la Constitución, como la norma genérica, la mayor norma jurídica en un Estado, debe de tener estabilidad, debe en el tiempo, debe de dar seguridad jurídica. Pero ¿qué va a pasar si ahora, por este vía de que una asamblea reforma y luego la ratifica? No, es que ahora va a ser un referéndum ratificatorio. Entonces, ¿esto qué abre la posibilidad? De que la Constitución se pueda cambiar constantemente, que pueda estar cambiándose más fácilmente sin mayores complicaciones. Entonces, ¿esto qué va a significar? Afectar seguridad jurídica. ¿Ya? Eso puede afectar la seguridad jurídica, porque aquí... ¿Ese referéndum qué me dices que lo va a ratificar? ¿El referéndum es qué? Que actualmente el mecanismo es una asamblea lo aprueba y lo ratifica, la siguiente. Entonces ahora va a ser una asamblea lo aprueba y lo ratifica la población por medio de referéndum. No,
entiendo que eso ya lo aclararon, perdóname, No, porque yo es les que hice eso va la a quedar pregunta. adelante, o sea, eso es lo que va Eso Esa es se la los propuesta pregunté Esa de es la manera tajantemente y no. me dijeron no, será de fiel cumplimiento al procedimiento que lo mantiene Ernesto, ahorita. yo no estoy diciendo que van a reformar la Constitución por vía de referéndum ahorita, no. Van a aprobarla, van a reformarla con el procedimiento que está actualmente. Ok. Pero luego el cambio que ellos aprueban es que va a ser vía referéndum al final. ¿Ya? O sea, de cuando aprueben esta reforma, Sí, sí. de ahí en adelante, la reforma constitucional se va a hacer por esta vía de una asamblea aprueba y un referéndum. Eso es lo que va a quedar con la reforma que ellos hacen. ¿Ya? Ok. Entonces, ahí es donde se abre el espacio a que se pueda cambiar la Constitución más fácilmente. O sea, pierde esa rigidez la reforma constitucional. Otro de los elementos que recuerdo que se ha cuestionado, quizás no en momentos como el que vive el país ahorita, donde se está discutiendo este tema, es el tema de los tiempos electorales, que precisamente somete, y eso lo he escuchado a los sectores que obviamente conservadores del país, que somete a la nación a un desgaste precisamente por todo estar constantemente en elecciones. Y uno de los puntos que plantea la intención de reforma es precisamente el ajuste y el alargamiento de periodos para evitar caer en ese tipo de situaciones. Solo para comentar algo de lo que realmente estamos hablando, de los ajustes que aquí se requieren. Voy a hacer una pausa y te doy la palabra para poder hablar de esto y otros temas. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre las expectativas que se tienen este día dentro de la comisión especial que investiga el tema de sobresueldos. Estará con nosotros el presidente de la comisión, el licenciado Jorge Castro, diputado del Partido Nuevas Ideas, y también nos acompañará Walter Coto, también miembro de esta comisión y siempre por el Partido Nuevas Ideas. Estaremos hablando con ellos sobre las expectativas con respecto a los citatorios que este día ha hecho la comisión para seguir indagando sobre los mecanismos de entrega de sobresueldos. Margarita Escobar está citada, así como también Rodrigo Ávila y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Díaz Calderón. Así es que eso será en la segunda parte. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Tenemos información de tráfico a esta hora para que usted se entere cómo están nuestras calles y avenidas. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Imágenes desde la rotonda del Monumento a El Salvador del Mundo, que conecta 4 principales arterias de nuestra ciudad capital. En este caso veamos allá al fondo, tenemos desde luego la Alameda Roosevelt, que conecta, y tenemos una circulación bastante abierta en la rotonda del Monumento a El Salvador del Mundo, ¿verdad? Así es que esto nos puede dar pauta para poder comprender cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, precisamente en estas arterias: Paseo General Escalón, Boulevard Constitución y Avenida Manuel Enrique Araujo. Gracias a Texaco con Tecron, este fue el reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sumado a lo que iba a darte la palabra, voy a agregar otro elemento que, por cierto, la encargada de negocios y quien asume el papel de embajadora actualmente en nuestro país, Jean Mace, dijo que espera que la reforma constitucional tenga un debate pleno y amplio, en donde se asegure que todas las personas que quieren hacer comentarios dentro de su país puedan hacerlo. Ella dice que la embajada estará pendiente de la propuesta, ¿verdad?, que se entregue a la Asamblea Legislativa, en la cual esperan, cuando ellos terminen el trabajo que estén haciendo y presentando su proyecto, estarán pendientes y esperan que haya un debate adecuado para cualquier reforma que merece tiempo, según el criterio, así en términos, para resumirlo también. Andreu Oliva, rector de la UCA, decía: no se dan las condiciones para presentar una amplia reforma a la Constitución, dado que muchos derechos del ciudadano no se están respetando. Y eso es parte de lo que hemos estado hablando
precisamente en el marco de este análisis. Yo creo que vuelvo y hago eco en las palabras de la embajadora. Se espera que haya un amplio proceso de discusión y consulta en el momento en que corresponde. Estos procesos que está haciendo el vicepresidente no sustituyen la obligación de la Asamblea Legislativa a que una vez haya un proyecto oficial tenga que consultar a todos los sectores, no solo a nosotros, sino a toda la ciudadanía. Entonces, ese es un importante y ese es uno de los riesgos que nosotros advertíamos, que se pretenda, que el vicepresidente pretenda decir que ya se hizo la amplia consulta con esta ronda de exposición que le está haciendo, que es distinta a la obligación que tiene la Asamblea, que tendría en su momento la Asamblea Legislativa de hacer una discusión amplia. Creo que ese es un poquito lo que plantea la embajadora. Segundo, yo sí quería retomar lo que tú decías. Queremos revisar los plazos de elección. Es interesante que en realidad los plazos más cortos de elecciones y los que realmente entorpecen las funciones de las personas que son electos a estos cargos, esas no se han revisado. Entiendo que la Fiscalía se queda con los mismos 3 años. O sea, esos son los plazos cortos que realmente no dejan a una persona trabajar. Pero los 5 años de la presidencia, para empezar, los 3 años de una asamblea legislativa. O sea, imagínense si... Piensen en las asambleas que realmente hemos tenido, piensen en cómo han sido realmente los diputados. ¿Realmente queremos que no los podamos evaluar, que la ciudadanía no les pueda decir, tú no estás haciendo bien tu trabajo en los periodos que se ha tenido? Eso significa que si tenemos un diputado corrupto nos lo vamos a soplar. Esa pregunta se las hice, por eso me hablaban de la revocatoria de mandato, ¿verdad? Es que hay que partir de algo. Nuestro calendario electoral está sumamente desordenado. Eso hay que decirlo. ¿Y esto por qué? Porque el periodo del presidente es de 5 años y el resto de funcionarios son múltiplos de 3. Entonces eso genera que no coincidan los tiempos de la elección y por eso tenemos elecciones concurrentes, elección un año después, elección 2 años, etcétera, etcétera. Todo el periodo electoral en el que nos sometemos. Entonces, obviamente, esta discusión se trae desde antes de cómo organizar de nuevo el calendario electoral. Y aquí es una cuestión de diseño. Si aquí lo que decidieron era, bueno, subámoslo a 6 el presidente para tener elecciones generales en X fecha, 3 años después solo alcaldes y diputados y luego de nuevo elección general. Esa es la lógica de lo que han hecho. Pero también, y esto lo decía el doctor Álvaro Artiga, por ejemplo, ¿por qué no entonces 4? ¿Por qué no sumamos, no volvemos a todos de 4 y hay elección general cada 4 años? Y ahí elegimos a todos. Y así nos quitamos el problema de... Y yo sí algo quiero dejar claro. El problema no es que no los dejan gobernar los 3 años. El problema es que los políticos entran al puesto y ya están pensando cómo reelegirse, en lugar de hacer su trabajo en el plazo que les corresponde. El que llegara a trabajar desde el día 1 a solventar las necesidades de la población, el que lo quiere hacer, lo puede hacer. Y esta ampliación de plazos por el caso o el ejemplo que tú ponías, Leonor, el caso de la Fiscalía, por ejemplo, ¿estarían de acuerdo en una ampliación de plazo? O porque igual, ¿verdad? Lo que tú dices, un funcionario de esta envergadura casi por lo general es electo con su calvario de situaciones en las que pudo haber sido o no pudo haber sido, comienza a indagar la situación, pero ya está pensando más en la reelección que en la proyección, porque como decía aquel connotado y destacada figura, ¿verdad?, británica, Winston Churchill, ¿verdad?, el problema de que para convertirse en un estadista el funcionario debe de dejar de pensar primero en elegir, sino que proyectar precisamente beneficios para la persona, ¿no? Exactamente. Porque el funcionario eso es lo que hace a veces, estar más pendiente en la reelección que en el trabajo que tienes, que donde estás Así sentado. Precisamente, vaya, y justamente la oportunidad que nosotros creemos que la vicepresidencia y el Ejecutivo le debe a la población es la de sentarnos y discutir precisamente eso. Si querías que los funcionarios tengan más tiempo para discutir, porque en realidad no le diste más años a los cargos que tienen menos tiempo, sino que te fuiste al de la presidencia, que es el que tiene más tiempo, ya tiene 5 años, en 5 años sí puedes hacer algo si querés. A ese le das 6 y al fiscal y a todo eso lo dejas tal cual está. ¿Por qué no tocaste esos plazos? Esas son las preguntas que tenemos y merecemos la oportunidad de que la discusión sea seria. Ok, pues voy a coronar un poco este ítem del que nos encontramos. Y si ellos están haciendo la presentación a todos los sectores,
¿por qué no aprovechar, montarse, en el caso de ustedes, que no están conformes a cómo se está viendo el proyecto, así, anteproyecto hasta este momento, para llegar y decir, mire, no estamos de acuerdo en esto, pero aquí está nuestra propuesta? ¿No puede ser un buen momento también para poder hacerlo y no decir así no, antes de poder presentar? Ernesto, pregunta? Es que ahí venimos al punto de lo que yo decía hace un momento. Esto no es una construcción conjunta. O sea, es como que yo llegue, vamos a construir una casa, pero yo llegue No sé y si encuentre... dijo el vicepresidente que era más un acto de rebeldía, no o de se trata de caprichos de esos sectores que no fueron No, convocados. es que, Ernesto, es que si nosotros vamos a construir una casa todos, pues tenemos que participar desde la construcción de los cimientos, levantar los cimientos, ponerle el techo, ponerle los muebles. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros vamos a llegar, ya la casa está amueblada, pintada. Y solo está preguntando, ¿la va a solo comprar vamos a o no? llegar, ajá, exacto, está bonito, sí, eso es lo que quieren hacer. Pero entiendo que lo que no quieren ustedes, o lo que ellos buscan entonces, es legitimar su acción. Exacto. Eso es lo que es, Ernesto, ahí está el punto. Recordemos que hay una narrativa del gobierno de la nueva república, comenzar la historia, porque eso ha sido lo del gobierno, ha desconocido toda la historia pasada de este país, queriendo hacer ver a la población que del 1 de junio comenzó la historia política del país. Entonces, dentro de esa narrativa, dentro de ese imaginario que quieren construir y que están construyendo, necesitan el broche de oro de dar una nueva constitución, la constitución de Bukele, ya no la de Dawison, sino que la de Bukele, para decir, bueno, comenzamos la historia y aquí va de cero. Esa es la narrativa que tiene el gobierno. Pero entonces, porque tú lo dijiste, lo voy a retomar. ¿Nos vamos a quedar con la constitución de Dawison? No, es lo que dicen ellos. ¿No vamos a entrar a la de Bukele? No, es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos, no yo. Ellos lo han dicho. No, a ver, yo te diría algo. Nosotros lo que le estamos pidiendo, y por eso el comunicado es así no. Yo no te estoy diciendo no de entrada, yo no me estoy oponiendo de entrada. Te estoy diciendo, para que las cosas salgan bien, hacerlas bien. Eso es lo que se está diciendo. Nosotros, de hecho, primero, dígame realmente cuál es la propuesta oficial, porque si el mismo vicepresidente me dice a la salida de uno de los eventos donde él acababa de exponer su proyecto, que este proyecto no es serio, y eso lo dijo él, que por qué los mercados internacionales están reaccionando así, entonces díganme en qué estoy. Que falta de seriedad también que hoy él diga que no se nos había convocado. Nosotros tenemos la carta, nosotros no nos inventamos una invitación. ANEP fue invitada. ANEP fue invitada y nosotros no nos estamos inventando. Entonces, ¿me entendés la falta de seriedad con la que se está tratando ese procedimiento? Lo cual no excluye que ya cuando esté una propuesta presentada a la Asamblea Legislativa, nosotros sí vamos a... ¿Por qué no hacerlo antes? Sí, perdón, un poco en concordancia de querer ser también, porque creo que la responsabilidad de los medios de comunicación, más allá del epíteto que nos pueda, o el attach que nos pueda dar cualquiera, de que estamos a favor o en contra, nosotros como medio de comunicación, y este servidor no está ni a favor ni en contra. Nos corresponde a nosotros colocar sobre la mesa el análisis de los diferentes puntos de vista, uno, y dos, ser coadyuvante en la consecución de eso. Pregunto, y cierro de nuevo con el planteamiento anterior, si hay un espacio de presentación de estos documentos, ¿por qué no concurrir y decirle sí, me parece, pero no nos parece, y aquí está nuestra propuesta para que se incorpore? Pregunto. Y de hecho es válida la pregunta, y fue una discusión que nosotros tuvimos al menos en el seno de ANEP. ¿Qué conviene más, ir o no ir? Por un lado, consideramos que nosotros nos corresponde, si no lo está haciendo el Ejecutivo, llevar la discusión al público. Porque tampoco es algo que se debería de discutir a puertas cerradas dentro de un hotel con coffee break. No. Entonces, nos conviene llevar nosotros nuestras propuestas y nuestras opiniones de las reformas, que ya las vamos a empezar a socializar al público. Segundo, vuelvo ahí es donde te hacen las trampitas que nos están haciendo a todos como ciudadanos. Hace menos de una semana presentaron 196 reformas y te citan con menos de una semana para que vayas a decir sí o no. De nuevo, es lo que están queriendo es generar un río revuelto, ganancia. Ya hacemos de qué. Bueno, me queda clara un poco la postura de ustedes. Insisto, es responsabilidad de nosotros colocar sobre la mesa los diferentes argumentos que plantean como actores de este proceso, a la cual pues concurrimos para convocarlos y conocer. El día lunes fue miembros de la comisión, ahora sectores que también objetan
propuesta. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, gracias, como es siempre. un gusto, Te agradezco. igual un gusto con Leonor. Muchísimas gracias también Ernesto. a ti, Leonor, te agradezco muchísimo. Aclaro, habíamos hecho la invitación a FUSARES y hemos estado constantemente haciéndole la invitación a FUSARES, a sus representantes, para que vengan y analicemos también desde la perspectiva de ellos, pero lastimosamente no hemos logrado acuerdos para poder tener la postura de ellos en este programa. Así es que esperamos que más adelante así sea y no exista ningún otro tipo de, digamos, de situaciones que puedan ser de la no armonía que corresponde precisamente a un Estado como el nuestro, en la que como medio de comunicación damos los aportes pertinentes para que la población pueda construir su propia lectura de los hechos. Bueno, gracias nuevamente. Nos vamos a la pausa y venimos a hablar sobre las expectativas que hay ahora. También actividad mucha en la Asamblea Legislativa. A la Comisión de Sobresueldos cita a 2 diputados del Partido Arena, exfuncionarios del gobierno y la administración del expresidente Elías Antonio Saca, y también a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Así es que vamos a hablar ahí. Están en cuestión de segundos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos a todos ustedes estar siempre pendientes, desde luego, de toda nuestra agenda periodística de opinión, en la cual, insisto, buscamos siempre colocar sobre la base y el conocimiento de ustedes temas de mucho interés que gravitan y predominan en el ambiente político, económico y social, y por supuesto bajo la concurrencia de los diferentes actores, para que usted pueda, a partir de estas posiciones, lograr construir su propia radiografía de país. Vamos inmediatamente a darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa al presidente de la comisión que investiga el tema de sobresueldos, al licenciado Jorge Castro, diputado del partido Nuevas Ideas. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Un saludo a la población salvadoreña. Estamos contentos aquí de estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Muy buenos días. Gracias. También nos acompaña el diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto. Walter, bienvenido también. Gracias. Buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Para mí es un honor estar juntamente contigo en este programa que sabemos que llega a muchas personas y es importante dar nuestros aportes con respecto al tema país. Gracias. Quizás un poco, y sé que tiene que ver, aunque no es el tema muy específico, por ser miembros de la comisión especial que investiga todo el tema de sobresueldo, pero también me gustaría conocer la opinión de ustedes con relación a este tema relacionado con el debate que se ha abierto en el país sobre la propuesta de reformas a la Constitución. ¿Qué piensan? Bueno, la verdad que el derecho es cambiante. El derecho, la realidad de los seres humanos va cambiando conforme va avanzando el tiempo. No podemos creer que una norma va a ser aplicable a realidades diferentes. Es como que tú y yo hiciéramos el acuerdo de firmar unas cláusulas que van a ser aplicadas a nuestros nietos de nuestros nietos, en una realidad diferente. Es totalmente injusto. Entonces, por eso es que la esencia del derecho y de la norma debe ir acoplándose a la realidad. La Constitución que fue, la anterior, fue motivada por diferentes razones. La realidad actual es totalmente diferente. Entonces, el revisarlo y hacer una Constitución más acorde a nuestra realidad y a lo que busca el pueblo salvadoreño es un deber, no solo una responsabilidad. Debemos de hacerlo. Walter, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves las reacciones que se están generando a partir de la presentación que ha hecho esta comisión especial de este anteproyecto de propuesta de reforma a la Constitución? Bueno, con respecto al tema, ¿verdad? Como ya bien lo decía, y lo decía muy bien su compañero, totalmente las realidades van cambiando y esas realidades hay que ir de alguna manera modificando. Y la Constitución, lógicamente, no es el primer momento o el primer momento que se habla en el país con respecto a reformar la Constitución. Se viene hablando desde hace tiempo, eso no es nuevo, pues. Ahora, creería yo que lo importante es que se habrá debate, que es lo que se está haciendo, y me ha gustado mucho cómo la comisión en sí ha tomado bien el llamar a diferentes entes, diferentes instituciones, diferentes fundaciones, entre otros, los que quisiesen opinar.
y hicieron dieron su catálogo de opiniones y han trabajado varios de ellos. Ahora, eso creo que es normal, que algunas personas sí quieran casar con el tema político y quieran ver esto de esta manera, con el objeto de siempre de desacreditar todo aquello que vaya en orientación a hacer que este país vaya mejorando. Pues, y la norma constitucional, lógicamente, tal cual ya se apuntó, tiene que también irse modificando conforme a la realidad que el tiempo va así obligándonos a hacer. Y yo creo que enhorabuena, este es un buen momento, porque si estamos refundando este país en todas las áreas, ahora pues también enhorabuena podemos iniciar también pensar en modificar nuestra Constitución, en hacer reformas correspondientes, porque son importantes también para ver todo el tema. O sea, ya lo apuntaba con excelencia el diputado, las realidades, el derecho en sí mismo va cambiando, incluso las realidades en el derecho penal cambian, las realidades en el derecho civil han cambiado y por ende, lógicamente, en el marco normativo también tiene que ir cambiando. Bueno, al final de esta etapa de la presentación pública que ha hecho la comisión ad hoc del documento, al final será la Asamblea Legislativa quien tenga que tomar esa decisión, ¿no? Va a tener que llegar a la Asamblea Legislativa. Es correcto. Y lo que yo casualmente cuando entré al canal escuchaba a uno de tus panelistas y él criticaba el hecho que fuera, por ejemplo, el pueblo el que decidiera en una segunda vuelta, si lo queremos ver así, en la consulta si se cambiaba o no. Pero ellos tienen el problema que no entienden que el poder soberano realmente reside en el pueblo. Siempre han tenido problemas con esa ecuación. Y por eso es que han irrespetado constantemente al pueblo salvadoreño. Si nosotros vemos, cuando esto es aprobado, o si se aprueba, pero cada vez que sucede una aprobación en la Asamblea, es el pueblo aprobando. Porque los diputados representamos, sobre todo en la actualidad, al pueblo salvadoreño. Representamos ese interés, ese mandato lo estamos elaborando y desarrollando en ese momento. Y ellos tienen problema cuando ven que Nuevas Ideas tiene mayoría, no entienden que esa mayoría fue otorgada por el pueblo en una elección popular justa y legal. Entonces, cuando ese mandato es entregado a nosotros como diputados, como bancada, y en este caso que tú pones de la Constitución, y aprobamos de alguna manera iniciar ese proceso de modificación de la Constitución, es el pueblo quien lo está haciendo. Pero ellos no lo entienden, no logran entender que ese mandato en esta actualidad sí se está ejerciendo conforme a lo que el pueblo necesita. Pero, ok, uno de los argumentos, sin embargo, uno de los argumentos que ellos plantean es que la reforma no viene de ese espíritu social de necesidad de la población, sino más bien viene de una iniciativa política representada en el Ejecutivo. ¿Qué piensas? Lo que pasa es que si tú ves, ¿quién eligió a nuestro presidente? Lo eligieron la población y por una amplia mayoría. Entonces, cuando tú tienes un funcionario que es respaldado por una amplia mayoría, estás cuestionando al pueblo. De nuevo, insisto, y el pueblo debe saber, no entienden qué es representar directamente al pueblo, qué es estar conectado con esa voluntad del pueblo, porque jamás históricamente ellos lo han estado. Ok, estos canales de comunicación, obviamente de participación, consulta, en la Asamblea, ¿se van a tener cuando llegue este documento? Bueno, totalmente, ¿verdad? Tenemos nosotros que hacer un análisis. Ahorita es bastante prematuro comenzar a hacer un análisis como Asamblea. Porque se está manejando más a nivel de consulta de sectores, pero en la Asamblea, cuando ya llegue, tiene que también abrirse el debate, ¿no? Ahora, incluso, y yo quiero reiterarte, o sea, el doctor Félix Ulloa, con respecto al tema de la Constitución, no viene haciendo análisis de ella ahora, actualmente, siendo ya vicepresidente. Ha sido parte de su lucha de años. De su vida. Que ha venido hablando de actualizar la Constitución. Y en aquel momento no representaba pues ningún partido político, ni estaba vinculado directamente a nada directamente, sino que estaba, círculos era de la profesionales, sociedad, simplemente. Círculos Entonces, profesionales. Que nos digan ahora que efectivamente viene vinculado con respecto solamente al Ejecutivo, yo creo que sí es una falacia simplemente, y que no debemos atender porque son normalmente maneras de querer obstaculizar lo que es la renovación importante en este país. Bueno, vamos a lo que venimos, ¿no? Ok. Vamos a lo que venimos. La comisión, aunque me están pidiendo quizás para ampliarnos una pausa, son las 7, ya casi 30 minutos, y regresamos para que hablemos y conozcamos de
en perspectiva el tema de los citatorios que se tienen para ese día en la comisión. Correcto. Vamos a la pausa, 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Jorge Castro y Walter Coto, diputados del Partido Nuevas Ideas y miembros de la comisión especial que investiga el tema de sobresueldos. Dos diputados y un expresidente de la Corte son citados este día por la comisión para estar, desde luego, siendo entrevistados, emplazados por la comisión. Hablamos de los diputados Rodrigo Ávila, Margarita Escobar y también Agustín García Calderón, que fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Pregunto, ¿en los citatorios ya están confirmadas las asistencias de ellos? Voy a comenzar por ahí. Sí, bueno, los citatorios solo conllevan en el perfeccionamiento nada más la notificación en sí mismo, el mismo citatorio, en las direcciones oficiales que ellos tienen. Okay. Quizás vale la pena aclararle al pueblo salvadoreño, ya porque estaba escuchando unas declaraciones de gente de diputados de Arena, que ellos hacían referencia a que dos de estas personas, específicamente Margarita Escobar y Rodrigo Ávila, habían pedido permiso y este había sido autorizado y entonces que se había hecho tarde. Esto ocurre por el desconocimiento, primeramente de la ley de esta gente y segundo por el desconocimiento de la administración pública. A pesar que deberían de conocer de administración pública porque ellos han estado como funcionarios dentro de la administración. Una cosa es que tú pidas permiso de trabajo que te autoriza a no llegar a tu trabajo por un tiempo X y otra cosa es que eso le justifique no llegar a un citatorio. Es totalmente diferente. Ellos deben de entender, y al decir ellos, hablo de estas personas, de estos diputados que hacen declaraciones sin conocer, que debe de haber una justa causa, como por ejemplo una incapacidad médica, pero un permiso, insisto, de trabajo solo te exime de no llegar a tu trabajo, pero nosotros no lo hemos citado a ellos como para llegar a realizar su trabajo, sino a contestar preguntas que el pueblo debe de conocer la verdad. O sea, no está confirmada entonces la asistencia, solo el citatorio sí. Bueno. Sí, lo que pasa es que debemos recordar que debemos entender por citatorio. Como una citatorio. O sea, ¿qué es citatorio? ¿Es convocatoria? Entonces, perdona si estoy mal ocupando el término. No, lo que pasa es que hay veces se puede confundir con una notificación como tal, ¿verdad? Puede haber una mala interpretación y perdón un poco por el término. Pues entonces, ¿qué es? Es citatorio. Es citatorio. Sí, okay. Efectivamente. Okay. Lo que pasa es que se puede confundir con una notificación. Te notifican a ti y tú tienes el derecho para contestar una demanda, ¿verdad? Pero en este caso lo que estás llamando... Está bueno, correcto, entonces. Lo que estamos llamando ahorita es un citatorio a una persona para que ella se apersone justamente y pueda dar sus declaraciones correspondientes, ¿verdad? En este sentido, el citatorio no tiene que por qué ellos decir o manifestar si vamos a llegar o no vamos a llegar, sino que nosotros los mandamos a llamar y ellos tienen que llegar a el correspondiente acto que vamos a tener en la comisión, ¿verdad? Ahora, con respecto al tema de... Pues van a ser los primeritos ellos que justamente forman parte del gobierno actual, o sea, que forman parte de lo que es la Asamblea Legislativa. Anteriormente los que se han estado notificando, o los que se han estado citando, perdón, son personas que habían estado en el gobierno en tiempos anteriores, y esta es la primera vez. Para los diputados. Para los diputados. De esta legislatura. Exactamente. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros sí esperamos que ellos lleguen, ¿verdad? Esperamos que ellos tengan la capacidad y la valentía de enfrentar este momento que es un simple citatorio con el objeto que ellos puedan decir la verdad. Tenemos que tener claro algo, ayer lo escuchaba de muchas personas, nosotros no somos en este caso jueces, no somos en este caso fiscalía, es una comisión especial con el objeto de verificar la verdad. Serán las instituciones correspondientes que en su momento iniciarán los procesos de acuerdo a todo lo que se vaya observando. Incluso ellos mismos lo pueden hacer hasta de oficio. Y no sabemos si hay investigaciones desde ya de parte de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Entonces, esperamos que estas personas lleguen y tendremos también la presencia de Agustín García Calderón, que es una modalidad diferente, ¿verdad? Recuerda de que normalmente, como se ha visto el sobresueldo, ha sido sobre la base del Ejecutivo. En
este caso no estamos hablando del Ejecutivo, sino que estamos hablando sobre el órgano judicial. Claro. Y va a ser importante escucharlos con respecto a cómo se manejaba en aquellos momentos los sobresueldos ya en otro órgano. Interesante. Concurro un poco a lo que tú acabas de decir. Entonces, ¿ellos llegan en calidad de qué? De citados. Citados, testigos o imputados, no. En ninguna calidad, o sea... Digo esto porque recojo un poco el espíritu de lo que algunos juristas dicen por el tema de la forma en cómo son emplazados. A veces caen, dice la comisión, sobre el plano de estar viéndolos en su calidad de imputados, cuando ellos llegan en calidad de testigos o cómo. Por eso lo pregunto. No, mira, no pueden llegar en calidad de imputados porque un imputado es una persona que se le está imputando dentro de un proceso penal un hecho delictivo. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, en este momento, reitero, nosotros no somos, ¿verdad?, un órgano jurisdiccional que imparte justicia. Sí. Nosotros somos una comisión especial que está investigando un tema en específico, incluso no solamente un tema en específico, sino que en parámetros ya establecidos dentro del mismo nombramiento de la comisión como tal. Sí. Ahora, tampoco son testigos porque ellos no vienen a determinar el hecho de la comisión de un hecho delictivo o a dar fe sobre otros aspectos, sino que vienen directamente a dar fe de cómo ellos, de una manera, percibieron esos sobresueldos, si lo hicieron, si no lo hicieron, si lo consideran legal o lo consideran no. Me queda ilegal, claro. ¿verdad? A ver, Jorge. Dime, sí, lo que sucede, tal como lo decía Walter, lo explicó muy bien, ellos realmente están siendo llamados porque hay suficientes elementos de juicio dentro de la investigación que llevamos a este punto que nos hace ver de que ellos sí recibieron sobresueldos. Debe entenderse que la comisión tiene la obligación de investigar el mecanismo de los sobresueldos. Mecanismo es entonces el punto medular de toda la indagación que se está haciendo. Perdón. Es correcto. Entonces, al haber ellos recibido sobresueldos, bueno, en el caso de Margarita Escobar y de Rodrigo Ávila, expresamente a muchos medios habían reconocido que efectivamente recibieron sobresueldos. Es obvio, y habiendo recibos firmados por ellos, es lógico que la comisión, dentro de esas responsabilidades, pues los va a llamar, ¿verdad? Para obtener respuestas y para que el pueblo salvadoreño obtenga esas respuestas. Ahora, este abanico de participación se amplía no solo desde el punto de vista de quienes ahora ejercen funciones públicas, los dos diputados, sino que también vámonos a ir a otras áreas como el órgano judicial, que llega el presidente de la Corte Suprema, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto, entiendo, bajo la línea de indagación de exposición que tuvo el expresidente Sácar, que hablaba de un dinero que también se trasladaba a estos órganos. Sí, bueno, aquí lo que debe de saber el pueblo salvadoreño e identificar es que precisamente acabamos de empezar a hacer un llamamiento que implique exfuncionarios de diferentes órganos. Sí. Anteriormente habíamos llamado de funcionarios del órgano ejecutivo. Y es que esta operatividad o mala operatividad o nefasta que se realizaba dentro del Ejecutivo, cuando ya lo trasladamos al judicial, estamos hablando de compra de impunidad. Cuando ya viene y un expresidente, cuando ejerce funciones de presidente, le da dinero, en el caso de Tony Saca, que expresó $20,000 mensuales al presidente del órgano judicial, estás hablando de una compra directa de impunidad. Si tú te fijas, él dijo y trató de justificar y dijo, bueno, es que era para fortalecer la institución, pero la institución ya tiene un presupuesto, ya se le entrega un presupuesto de funcionamiento a la institución. ¿Por qué el órgano ejecutivo va a tener que fortalecer con dinero extra que va a dar a los bolsillos, específicamente en este caso del expresidente de la Corte Suprema? Lo que se está comprando es impunidad. Cuando le das dinero a un fiscal y le das $10,000 mensuales a un fiscal, estás comprando impunidad. ¿Cómo crees tú que la Corte de Cuentas le dio el finiquito a Funes? Cuando estás hablando de millones y millones, y debería haber sido fácil ubicar el desfalco. Y se lo dieron rápidamente, porque también ellos probablemente recibieron sobresueldos. Y esta es una modalidad que ha sido trasladada de gobierno a gobierno. Se han tomado la molestia de llamar al entrante y decirle, mire, así hacemos esto. Así desfalcamos el dinero del pueblo salvadoreño. Síganlo haciendo para que nosotros nos cubramos.
Y ahí entra el dicho de, haz lo mismo para cubrirme a mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos averiguando. Cuando los funcionarios que llamamos no llegan, realmente no irrespetan a la comisión, están irrespetando al pueblo salvadoreño. Y de nuevo, quiero insistir, nosotros tenemos un mandato. ¿De quién? Esta comisión es del pueblo salvadoreño. Se perfecciona cuando la asamblea te juramenta, pero la asamblea está actuando a nombre del pueblo salvadoreño. Entonces, al llamarlos, además de que el pueblo salvadoreño está poniendo atención desde las 9 de la mañana y no llegan, realmente están irrespetando al pueblo salvadoreño. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no llegan, Walter? Porque entiendo quienes fueron citados la semana pasada, que fue la Darling Mesa y también el señor Hernán, ¿verdad? Rosa Chávez, no están en el país, según tengo un dato acá, que ahí está, por cierto, que fue también publicado por un matutino. Sí. ¿Qué pasa? ¿Vuelven a ser citados? Lo que pasa es que la normativa, el artículo 56 de la Real nos establece en relación al 165, que es el que remite al Código Procesal Penal, establece que los citados tendrán la obligación de comparecer y que si no lo hacen pueden ser llamados por apremio, ¿verdad? En el caso correspondiente tenemos un correo electrónico que fue mandado por la señora Darling Mesa, donde ella justifica que efectivamente se encontraba fuera del país y que estaba haciendo labores de trabajo. Lógicamente ella tendrá que verificar si cuando ya se presenta la comisión, mire, yo estoy haciendo tal trabajo, en tal institución o tal circunstancia, para acreditar que efectivamente no se presentó en razón de que estaba laborando, pues por lo dicho por parte de ella. Eso no lo hemos constatado. Sin embargo, quiero hacerte manifiesto algo. Nosotros teníamos las facultades legales para en ese mismo momento establecer o decir que efectivamente estas personas se presentaran ya por apremio, siendo que no se había justificado por el legal medio correspondiente. Sin embargo, nosotros decidimos en aquel momento de generar una nueva citación para que ellos se compareciesen y para que ellos pudiesen llegar a la comisión correspondiente. Ahora, no quiero dejar a un lado el tema pasado, que medio lo tocamos, ¿verdad? Fíjate que lo manejaban como un apoyo institucional, ¿verdad? Decía, cuando lo habló el expresidente Saca, dice... Fondo para la gobernabilidad también. El Fondo para la Gobernabilidad. Y decían, ese es un apoyo institucional que se daba a la Corte Suprema de Justicia y que ya estaba tasado. Ya tenían con quienes llegaban a traerlo correspondiente al Ejecutivo y se lo llevaban justamente a lo que era la Corte Suprema de Justicia. Ahora, debemos entender algo, que cuando estamos hablando de entes diferentes, que ya no es el Ejecutivo como tal, ya se puede ver incluso otra clase de penalidad. ¿Por qué nosotros estamos investigando tal circunstancia entonces? Porque hubo un evidente hallazgo. O sea, en la investigación, cuando se le presentó al presidente Elías Antonio Saca y él a manifestar tal circunstancia, nosotros como comisión lógicamente tenemos que investigar sobre ese punto. Entonces fue un evidente hallazgo y muchos otros hallazgos. Día a día la población salvadoreña creo que se está quedando perpleja de los mecanismos oscuros que por años utilizaron para que este país nunca creciera en ninguna vía. Y poco a poco nos damos cuenta que efectivamente las cosas van muy complicadas en el país, en el sentido, mate, muchos jóvenes queriendo tener cómo estudiar y una persona ganando $11,000 y le pagan todavía la matrícula para que haga su doctorado. Se lo pagó el pueblo salvadoreño. Y esas clases de circunstancias son las que a nosotros nos está llamando la atención. Y esto es lo poco que vamos por nuestra tercera comisión, ¿verdad? ¿Qué experiencias se han recogido? ¿Se prepara bien para poder llevar a cabo todo esto? Ayer conversaba con Dagoberto Gutiérrez, tengo que preguntarle, decía, tienen que estudiar un poquito más para poder llegar a lograr sacar y extraer lo que buscan como objetivo la comisión, decía. Fíjate que ese punto sí me gustaría como tocarlo. ¿Sí? ¿Te parece? Lo hablamos después de esto para ampliarnos. Gracias a nuestros buenos amigos por estar con nosotros. 7:46 minutos. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. A esta hora vamos a aprovechar estos minutos para poder de alguna manera seguir conociendo el trabajo, la perspectiva que se tiene con relación a los citados este día dentro de la comisión especial que investiga el tema de sobresueldos y también la preparación misma hacia, digamos, el citatorio y a las preguntas que se formulan.
Sí. Sí, hablábamos de la entrevista con Sí. Dago, ¿verdad? Y bueno, un saludo a Dagoberto, él es de Chalchuapa, igual que yo. Yo Sí, es de tu tierra, ¿verdad? tengo años de conocerlo. Me parece una persona muy inteligente. No estoy de acuerdo con algo que dijo él en relación a la comisión de sobresueldo. Él expresaba que los diputados están aprendiendo, ¿verdad?, a hacer política. Yo le diría a Dago que realmente no, los anteriores políticos están aprendiendo a cómo esta nueva rama y grupo de diputados estamos haciendo política, porque es una nueva manera de hacer política, no es conforme a la anterior. Entonces, más bien ellos tendrían que desaprender la manera en la que hacían política y adquirir los conocimientos de cómo esta nueva bancada hace esta nueva política, que hay una diferencia esencial. Hacemos las cosas conectadas totalmente con el pueblo salvadoreño y mediante la base de la verdad. Walter, Ok, mira. ¿qué piensas tú de No. la preparación? ¿Cómo hacen todo el trabajo para lograr los objetivos que se buscan en los citatorios? Lo que pasa es que en el tema de las personas que están llegando a la comisión, son personas que de alguna manera cambian sus personalidades. Son personas que no es que tú puedas decir, voy a hacer esta línea de preguntas para generársela a esta persona. Si te das cuenta, cada uno de ellos ha llegado ya marcado con una manera como va a responder y bajo esa línea no quieren salir. Por lo tanto, se nos hace a nosotros como comisión, al ver la negativa de parte de ellos, al querer responder las preguntas, nosotros tenemos que utilizar diferentes medios para de alguna manera poder que ellos puedan expresar o puedan ampliar, porque si tú observas, todos han llegado ya con una línea establecida. Esto es lícito, dijo Cristiane, y de esa línea no se quería salir absolutamente nada. El otro llegó a ser como escribano, ¿verdad? A estar como escribano, a estar con el objeto de alguna manera, que nosotros nos desconcentráramos para poder hacer las preguntas correspondientes. Ahora, yo respeto mucho a Dagoberto con respecto al tema que él está diciendo. No, Sin él embargo, lo que ¿verdad? mencionó y lo dijo textualmente acá, en las comisiones especiales de la Asamblea la clave son las preguntas, no las respuestas, dijo. Los diputados deben de aprender a hacer las preguntas, no deben de hacer preguntas personales, sino políticas. Así, de manera textual lo decía. Sí, ahora, con respecto a las preguntas, como reitero, ¿verdad? Incluso él dijo, mire, no se puede preguntar ni sí ni no, ¿verdad? Sería preguntarles que sean explicativas. Pero cuando tenés a unas personas que generan o no quieren dar opciones o no quieren responder lo que tú les preguntas, te hace necesario comenzar a hacer preguntas cerradas para que una vez ellos digan sí o no, tú les puedas pedir a ellos que se extiendan con respecto al tema. Lo que pasa es que no ha sido fácil. Lo que sí yo quisiese de alguna manera argumentar es que nosotros hemos tenido la valentía que en este país no se ha tenido. La valentía que nos dicen jóvenes, nos dicen que somos novatos, pero la valentía que nosotros hemos tenido en este país, nadie la ha tenido de sentar aquellos nombres, personajes, incluso apellidos que hasta cuesta decirlos, ¿verdad? Y esa valentía que nosotros tenemos y esa capacidad que hemos tenido, no la ha tenido nadie en este país, solamente la bancada Cian, y lo puedo decir yo con mucho orgullo, y también no solamente con mucho orgullo, sino que me siento yo muy alegre porque estoy representando al pueblo. Cada pregunta que nosotros hacemos es con el objetivo de que el pueblo conozca, y no solamente la valentía. Nosotros tenemos profesionales dentro de la misma comisión muy bueno. Bueno, Jorge, que tiene una amplia trayectoria en diferentes áreas del derecho, y yo creería que sí estamos dando lo mejor para nuestro país. Ok, ¿qué experiencia han logrado capitalizarse hasta este momento de lo que se lleva? Porque entiendo que el trabajo obviamente va sobre la base de indagar más el mecanismo, como tú lo decías, Jorge. Sí, bueno, efectivamente hemos podido constatar un traspaso de este mecanismo de erogación de este dinero de manera ilegal. Y creo que el punto de lance que hubo en este mecanismo que hablamos fue cuando se impulsó la ley del organismo de inteligencia del Estado, que fue en el tiempo de Cristiane. Anteriormente, lo que el pueblo salvadoreño conocía eran los sobres cerrados, porque la facultad estaba concentrada en la Corte de Cuentas. Entonces venía el presidente
mandaba un sobre cerrado con dinero en efectivo y era, de acuerdo a la normativa, el presidente de la Corte de Cuentas quien lo autorizaba. Entonces de ahí era el concepto de sobre cerrado. Pero con el impulso de la ley del organismo de inteligencia del Estado, vino el expresidente Cristiani y derogó esos artículos y concentró, ¿verdad?, el poder erogarlos sin necesidad de autorización de la Corte de Cuentas. Entonces ahí fue como el lanzamiento de esta mecánica nefasta que fue traspasada de gobierno a gobierno, donde ellos compraban una gobernabilidad y por eso mismo ellos desconocen este tipo de gobernabilidad, que es otorgada por el pueblo salvadoreño. Y hemos también, si ustedes se fijan, hemos recabado elementos de juicio que pronto estaremos mandando, por ejemplo, un oficio a la Fiscalía, porque ustedes pueden ver de que efectivamente se agregaron fotocopias de recibo al procedimiento de investigación, pero estas son fotocopias. Nosotros hemos pedido certificación de los originales al proceso que llevó el juzgado en contra de Tony Saca, para tener el documento idóneo y así mandar estos oficios a la Fiscalía. Será la Fiscalía la que se encargue de seguir el procedimiento respectivo. Pero también al mismo tiempo, Ernesto, si tú ves, han habido declaraciones que están vinculadas a una falsedad. ¿Por qué? En el caso de algunos exfuncionarios que han llegado, han admitido recibir 2 remuneraciones. Los funcionarios públicos no podemos recibir 2 remuneraciones por una misma función. Ni siquiera teniendo 2 funciones, porque también es ilegal. Pero además de eso, recibían el dinero, han declarado recibir el dinero en efectivo, no siguiendo la tramitología legal para ello. Eso es un delito. Como la declaración y otros aspectos que tienen que ver con el fisco, ¿no? Porque esa es una de las partes medulares que se da en la... Esa es una de las partes. Hay, digamos, una violentación de el tributo que debe de desarrollarse, pero no solo eso. Si tú como funcionario recibes 2 remuneraciones y una de ellas es pagada de manera ilegal, además de recibir 2 remuneraciones que ya es ilegal en sí mismo, estás cometiendo y estás concurriendo a la posibilidad de varios delitos. Eso lo han declarado expresamente ellos. Entonces nosotros estamos revisando, y el pueblo salvadoreño debe saberlo, los audios y la documentación que tenemos, que es probatoria. Por ejemplo... Toda esta información se está nutriendo de los casos que ya están dentro del tribunal, dentro de los tribunales de justicia. En algunos de ellos, sí. Pero si tú ves, por ejemplo, en el caso de Quintanilla Smith y de la vicepresidenta de Escobar, ella y él no se esperaban que nosotros tuviéramos la certificación de probidad. Cuando nosotros hicimos una navegación con elementos que nos daba esa certificación de probidad, ellos se extrañaron, porque nosotros le preguntamos, ¿ustedes ya tenían el finiquito de probidad? Sí, nos dijeron. Cuando sacamos el documento, había una cantidad de dinero en el incremento patrimonial que no estaba justificado dentro de probidad en la Corte. Entonces, ocurrieron ciertas contradicciones con documentos probatorios oficiales que estamos revisándolos para poder mandar a la Fiscalía. Bueno, el tiempo, ¿cuál es el itinerario de hoy? En la mañana llega el expresidente de la Corte, el primero. ¿Cómo están los citatorios? Bueno, en principio llega Agustín García Calderón por la parte de la mañana y en la tarde llegaría Margarita y lo que es Rodrigo Ávila. Entonces vamos a esperar que todos lleguen, que puedan expresar, ¿verdad?, su aceptación o no aceptación de los sobresueldos. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan puesto al tanto de cómo será precisamente el trabajo que va a tener la comisión esta mañana con estos nuevos citatorios. Walter, gracias como siempre, muy agradecidos. Al contrario, muchas gracias a ti, ¿verdad? Y un saludo nuevamente para mi departamento de La Paz. La Paz, gracias también. Gracias, Ernesto, Santa muy amable. Ana, ¿verdad? Santa Ana, un saludo a Santa Ana, a Chalchuapa especialmente. Gracias, Walter, te agradezco muchísimo. Gracias también, Jorge. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
con Ernesto López.